Hoy nos sumergimos en la historia de una de las figuras más fascinantes y, por qué no decirlo, controvertidas de la historia, Napoleón Bonaparte. Y la pregunta central que vamos a intentar responder es tremenda. ¿Cómo es posible que un joven que venía de una pequeña isla acabase dominando un continente entero? Para entenderlo, claro, hay que empezar por el principio. Y todo comienza aquí, con un Napoleón muy joven, pero con una ambición sin límites. Su historia es un viaje alucinante que lo lleva desde su Córcega natal hasta el mismísimo epicentro de la Revolución Francesa. Fijaos, Napoleón nace en Córcega en 1769 y desde niño estaba obsesionado con las grandes figuras de la historia. Sus ídolos, nada menos que Alejandro Magno y Julio César. Tenía clarísimo su objetivo, quería ser un gran líder militar. Así que, lógicamente, acabó en la prestigiosa Academia Militar de Brienne, en Francia. Y va a ser precisamente en el caos, en el torbellino de la revolución, donde va a encontrar su gran oportunidad. Vamos a ver cómo supo moverse como pez en el agua en un momento de inestabilidad total, para empezar a hacerse un nombre. Y vaya si supo aprovechar el momento. Se unió a los jacobinos, que eran el ala más radical de la revolución, y su carisma le hizo escalar posiciones a una velocidad de vértigo. Para cuando el gobierno se estabilizó un poco con el directorio, Napoleón ya era su consejero principal. O sea, su ascenso fue literalmente imparable. Pero ojo, que su ascenso no fue solo político. Donde de verdad empezó a forjarse la leyenda de Napoleón fue en el campo de batalla. La leyenda de ese general capaz de convertir a un ejército de hombres desesperados en una máquina de ganar batallas. Mirad, cuando Napoleón llega a Italia en 1796 para tomar el mando del ejército francés, el panorama era desolador. Los soldados se morían de hambre, de frío, iban fatalmente armados y, claro, la moral estaba por los suelos. ¿Quién lucha así? Pero Napoleón tenía un as en la manga. Era un orador excepcional, un maestro de la palabra. Con sus discursos, consiguió transformar a ese ejército desmoralizado en una fuerza que aplastó a los austriacos. Su entrada en Milán fue un triunfo absoluto. Lo recibieron como un libertador. El siguiente gran movimiento nos lleva a Egipto, en 1798. El objetivo, pues uno muy claro y estratégico: golpear a su gran enemigo, Gran Bretaña, cortándole su ruta comercial con la India. Y es allí, en Egipto, donde los deja una de sus frases más famosas, una que demuestra su increíble sentido de la historia y del espectáculo. Imaginaos la escena, él diciéndole a sus tropas: «Desde lo alto de estas pirámides 40 siglos os contemplan». Pura épica. Pero claro, no todo iban a ser victorias. Poco después llega un desastre. La flota francesa es aniquilada por el almirante inglés Nelson en la Batalla del Nilo. Una derrota humillante que dejó a Napoleón y a todo su ejército completamente atrapados en Egipto. Mientras todo esto pasaba, en Francia, la situación política era un caos otra vez. El escenario perfecto para que apareciera un líder fuerte y pusiera orden. Y así llega el regreso del aspirante a Salvador, que no dudará en tomar el poder por la fuerza. Desafiando el bloqueo naval inglés, Napoleón consigue volver a París de una forma casi milagrosa. Y una vez allí, no se lo piensa dos veces, da un golpe de Estado, derroca al gobierno del directorio, que era un desastre, y se hace con el poder. Así de simple. ¿Y cómo lo justifica? Pues con una jugada maestra de propaganda. Declara: «Ciudadanos, la revolución queda estabilizada en los principios que la iniciaron». Con esta promesa de orden y de cumplir, por fin, los ideales revolucionarios, establece un nuevo gobierno, el consulado. Ya con el poder en sus manos, empieza el siguiente capítulo, el definitivo. Ya no se conforma con Francia. Ahora su objetivo es convertirse en el amo de Europa, pasando de ser cónsul a emperador. Y su camino hacia el poder absoluto fue rapidísimo y muy calculado. En 1799, cónsul provisional. Solo 3 años después, en 1802, ya era cónsul vitalicio. Y el remate final llega en 1804. Un plebiscito popular, por una mayoría aplastante, lo nombra emperador de los franceses. El momento de la coronación es de película. En la mismísima catedral de Notre Dame, en vez de dejar que el Papa le pusiera la corona, la coge él y se la pone a sí mismo. El mensaje no podía ser más claro. Mi poder emana de mí y de nadie más. Entonces, ¿quién era Napoleón en realidad? Bueno, tenía dos caras muy distintas. Para gran parte de los franceses era un mesías, un salvador que trajo estabilidad y victorias. Pero la otra cara de la moneda es que era un dictador que no dudaba en reprimir a sus oponentes y usar la pena de muerte para mantenerse en el poder. Ya como emperador, su genio militar alcanzó su punto más alto. Y esa cima tiene un nombre: Austerlitz.
la famosa Batalla de los Tres Emperadores, donde se enfrentó a los ejércitos de Rusia y Austria juntos. Y aquí los números son una locura. Los aliados tenían más hombres, 87.000, y perdieron 36.000, casi la mitad. Napoleón, con 73.000, tuvo solo 8.000 bajas. Fue una victoria demoledora, una auténtica lección de estrategia militar. Esa victoria le permitió, literalmente, redibujar Europa a su antojo. Austerlitz destrozó a las viejas potencias. Después creó la Confederación del Rin, uniendo a varios estados alemanes bajo su control, y finalmente obligó al zar Alejandro I de Rusia a firmar el Tratado de Tilsit. El acuerdo, repartirse Europa entre los dos. El trato era simple. Napoleón se quedaba con el control del oeste de Europa y el zar con el este. Y por un brevísimo instante, pareció que la paz había llegado al continente. Así que llegamos al punto álgido de su poder. Napoleón ha rehecho el mapa de Europa a su gusto. Es el amo indiscutible. Pero aquí queda la gran pregunta en el aire. ¿De verdad podía un solo hombre mantener el control de todo un continente? La respuesta, como veremos, es que algo así no podía durar para siempre.